¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, en medio de una multitud, se detuvo y le pidió a un hombre que bajara de un árbol? La historia de Zaqueo es más que una simple anécdota bíblica. Encierra una lección profunda que puede cambiar la manera en que entendemos el poder del perdón, la redención y la transformación personal. Quédate hasta el final para descubrir la verdadera razón detrás de esta poderosa historia y cómo puede inspirarnos a ser mejores personas. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gusta este tipo de contenido. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre pequeño en estatura, pero grande en influencia, riqueza y, según muchos, en corrupción. En la sociedad de su tiempo, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, ya que trabajaban para el Imperio Romano que oprimía a los judíos. No solo eso, sino que muchos de ellos se enriquecían al cobrar más de lo que debían, quedándose con la diferencia. Zaqueo no era una excepción. La gente lo despreciaba y lo evitaba, considerándolo impuro y pecador. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Jericó, Zaqueo, como muchos otros, había escuchado hablar de él. El mensaje de amor y perdón de Jesús era conocido por todo el país. Sin embargo, Zaqueo enfrentaba un problema. Debido a su baja estatura, no podía ver a Jesús entre la multitud. Decidido a no perderse la oportunidad de ver al Maestro, Zaqueo hizo algo inesperado. Subió a un árbol, una acción que probablemente sorprendió a quienes lo conocían. ¿Por qué alguien tan rico y poderoso como Zaqueo haría algo tan humilde y, en cierto sentido, humillante? Es aquí donde comienza el verdadero mensaje detrás de esta historia. Subir al árbol simboliza mucho más que la simple necesidad de ver a Jesús. Zaqueo, en ese momento, estaba reconociendo, aunque inconscientemente, su necesidad de algo más grande que su riqueza y poder. Estaba buscando una conexión, una redención, algo que llenara el vacío que su vida material no podía satisfacer. En cierto sentido, este acto es un reflejo de la búsqueda de muchas personas hoy en día. Todos estamos, de alguna manera, tratando de subir a un árbol para ver algo más grande que nuestras propias vidas. Al subirse al árbol, Zaqueo se despojó momentáneamente de su orgullo, de su estatus, y se colocó en una posición de vulnerabilidad. No le importaba lo que la gente pudiera pensar o decir. En ese momento, solo quería ver a Jesús. Este es el primer gran mensaje de esta historia. A veces, para encontrar la verdad y la salvación, tenemos que estar dispuestos a despojarnos de nuestras apariencias y abrirnos a lo desconocido. A medida que Jesús pasaba por Jericó, la multitud lo rodeaba y lo seguía. Muchos de los presentes eran personas con grandes necesidades, buscando milagros, sanación o respuestas. Sin embargo, en medio de la multitud, Jesús se detuvo frente al árbol donde Zaqueo estaba encaramado. Entonces sucedió algo extraordinario. Jesús lo miró y le dijo: «Zaqueo, baja de inmediato. Hoy debo quedarme en tu casa». ¿Por qué Jesús se dirigió específicamente a Zaqueo? Aquí es donde radica la clave de esta poderosa historia. Zaqueo era un pecador, un hombre despreciado por su comunidad. Sin embargo, Jesús no lo ignoró, ni lo juzgó, ni lo apartó. En lugar de eso, lo llamó por su nombre y le pidió que bajara del árbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús eligió a un hombre como Zaqueo para cenar con él? Jesús envió a Zaqueo a bajar del árbol porque sabía que Zaqueo estaba listo para el cambio. Jesús podía ver más allá de las acciones externas de Zaqueo y reconocer el deseo interno de redención que ardía en su corazón. Aunque la gente lo había rechazado, Jesús lo aceptó, mostrándole que el perdón y la transformación estaban al alcance de todos, incluso de aquellos considerados los más pecadores. La acción de bajar del árbol fue simbólica de la decisión de Zaqueo de descender de su orgullo, de su vida de corrupción y de acercarse a una vida de humildad y redención. Al bajar, Zaqueo estaba, en cierto sentido, rindiéndose a la voluntad de Dios y aceptando la oportunidad de cambiar su vida. Este momento también nos enseña que el arrepentimiento no es solo un acto privado,
sino una decisión que afecta a nuestras relaciones con los demás. Zaqueo no solo estaba dispuesto a encontrarse con Jesús, sino que estaba dispuesto a invitarlo a su casa, a su vida privada, un lugar donde nadie más quería estar. Esta invitación simboliza la disposición de Zaqueo a dejar que la luz de la verdad y la justicia iluminara todos los rincones de su existencia, incluso aquellos que preferiría mantener en la oscuridad. La historia de Zaqueo es, ante todo, una poderosa lección sobre la humildad y el arrepentimiento, dos virtudes fundamentales que resuenan a lo largo de las enseñanzas de Jesús. En este pasaje vemos cómo un hombre de gran poder y riqueza, despreciado por su propia comunidad, se encuentra en una encrucijada emocional y espiritual. Zaqueo, al subir al árbol y luego al ser llamado por Jesús a bajar, vive un momento decisivo de transformación. Pero, ¿por qué este acto en apariencia tan simple tiene un significado tan profundo? La humildad no es simplemente una cualidad de carácter, sino un estado de conciencia en el que uno reconoce sus limitaciones, su vulnerabilidad y su necesidad de algo más grande que el propio ego. Para alguien como Zaqueo, ser humilde no era algo fácil. Recordemos que él era un hombre de poder y riqueza, alguien que estaba acostumbrado a tener autoridad y control sobre los demás. A lo largo de su vida, su estatus como recaudador de impuestos le había permitido obtener una fortuna considerable, incluso si ello significaba abusar de los pobres o cobrar más de lo debido. Era, en los ojos de su comunidad, una figura despreciable, corrupta y arrogante. Sin embargo, el simple hecho de que Zaqueo decidiera subirse a un árbol ya refleja el primer acto de humildad en su corazón. Era un hombre de estatura pequeña y para poder ver a Jesús tuvo que hacer algo que nunca había hecho antes: dejar de lado su dignidad y su orgullo. Subir a un árbol en plena vista de todos, frente a la multitud que lo despreciaba, era un gesto de humildad sorprendente. De alguna manera, Zaqueo estaba dispuesto a ponerse en una posición vulnerable, a ser visto como pequeño, no solo físicamente, sino también social y espiritualmente. Este es un punto importante que no debemos pasar por alto. En muchas ocasiones, el primer paso hacia la redención y el cambio es precisamente la humildad. Solo cuando reconocemos nuestras debilidades y limitaciones podemos abrirnos al verdadero cambio. Zaqueo, en su búsqueda por ver a Jesús, muestra que estaba dispuesto a aceptar que, a pesar de su riqueza y su estatus, había algo en su vida que necesitaba sanar. Después de que Jesús entró en la casa de Zaqueo, algo extraordinario sucedió. Zaqueo, movido por el amor y el perdón que había experimentado, se levantó y dijo: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Esta declaración de Zaqueo es poderosa por varias razones. Primero, muestra un arrepentimiento genuino, no solo de palabra, sino también de acción. Zaqueo no se limitó a decir que estaba arrepentido, estaba dispuesto a corregir sus errores y hacer justicia. Este es un paso fundamental en el proceso de transformación: reconocer el daño que hemos causado y hacer lo posible por repararlo. Segundo, Zaqueo entendió que su riqueza no podía comprar su salvación, pero sí podía ser utilizada para hacer el bien. Decidió dar la mitad de su fortuna a los pobres y devolver cuadruplicado lo que había tomado injustamente. Este es un ejemplo claro de cómo la verdadera conversión no solo afecta el corazón, sino también nuestras acciones en el mundo. Finalmente, el cambio de Zaqueo nos enseña que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A pesar de su vida de pecado, a pesar del desprecio de los demás, Zaqueo encontró en Jesús una segunda oportunidad. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver al camino correcto si estamos dispuestos a arrepentirnos y cambiar. La verdadera razón por la que Jesús envió a Zaqueo a bajar del árbol no fue simplemente para cenar en su casa, sino para mostrarle que, sin importar cuán perdido se sienta alguien, siempre hay una oportunidad de redención. Zaqueo, a pesar de su vida llena de corrupción,
pudo encontrar el camino hacia la transformación y el perdón. Esta historia nos enseña que Jesús no solo ve nuestras fallas, sino también nuestro potencial para el cambio. Hoy, al igual que Zaqueo, todos enfrentamos decisiones en nuestras vidas que pueden acercarnos o alejarnos de lo que es correcto. Jesús nos llama a bajar de nuestros árboles, a abandonar nuestras viejas formas y a abrazar una vida de humildad, amor y justicia. ¿Estás dispuesto a responder a ese llamado? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te aleja de tu verdadero propósito? Si te ha inspirado esta historia y quieres aprender más sobre lecciones poderosas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.